¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos ilumines con tu Espíritu para que podamos entender todo aquello que nos quieres decir a través de el libro de San Juan y que nos acompañe siempre. Y como siempre, lo dejamos todo en manos de la Virgen, que se lo lleve al Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues nada, bienvenidos, fieles apocalípticos, a una nueva sesión de este Evangelio del Resucitado, que es el Apocalipsis de San Juan. Hoy vamos a ver los capítulos 15 y 16, que comienzan así. Vi en el cielo otro signo grande y maravilloso, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Hoy vamos a darle otra vuelta al calcetín para revertir todas estas ideas tan extrañas que tenemos sobre que Dios es un Dios castigador, que es un Dios irritable, que es un Dios que se enfada. Hoy vamos a darle la vuelta a todo eso de la mano de San Juan. Como siempre ponemos el índice, ya estamos acercándonos hacia la conclusión. Hoy vamos a ver las copas de la ira de Dios. Estamos dentro de esa tercera parte, digamos, del Apocalipsis, que es la parte estratégica o la parte de la intervención de Dios. El argumento de hoy es el juicio de Dios. Los protagonistas son 7 ángeles que llevan 7 copas. Y los temas que trataremos hoy es este tercer signo, que coincide con la sexta visión, que son las 7 plagas, y luego veremos la última visión, que es el éxodo definitivo. Y vamos a empezar porque hoy tenemos mucho lío y no queremos perder ni un segundo. El capítulo 15 de Apocalipsis es una especie de intermedio, de interludio, antes del juicio de los adoradores de la bestia. El Espíritu Santo, como veíamos en la pasada sesión, vuelve a recapitular otra vez todo. Después de los 2 primeros signos que vimos en el cielo, la mujer y el dragón, aparece ahora un tercer signo. Son 7 ángeles que llevan 7 copas. Y dice así los versículos del 1 al 4. Vi en el cielo otro signo, grande y maravilloso, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, pues con ellas se consuma la ira de Dios. Vi una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Los vencedores de la bestia, de su imagen y del número de su nombre, estaban de pie sobre el mar cristalino. Tenían en la mano las cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y admirables son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los pueblos. ¿Quién no temerá y no dará gloria a tu nombre? Porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti, porque tú solo eres santo y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Bueno, comienza San Juan, el capítulo 15, con esta visión. Viene el cielo otro signo grande y maravilloso. Es un signo agradable y bueno. Es un signo, aunque habla de las copas de la ira de Dios, es un signo grande y maravilloso, con lo cual nada de desastre, ni nada de ira, ni nada de castigos, ¿no? Y vuelven a aparecer los 7 ángeles, los 7 ángeles que van apareciendo y reapareciendo a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, que es ni más ni menos que el Espíritu Santo, es la plenitud del poder de Dios, ¿no? Que llevan estas 7 plagas y dice las últimas. Son las últimas oportunidades que Dios da al hombre para convertirse. Y dice que con ellas se consuma la ira de Dios, entendida como la eliminación
definitiva y para siempre del mal. Eso es lo que significa la ira de Dios. Después de ofrecer innumerables oportunidades al hombre de conversión, Dios va a dar de beber al hombre las consecuencias de la acción que ha elegido, de su propio pecado. Es el momento en el que Dios diga basta y ponga fin a la opresión. Las plagas simbolizan una purificación que es llevada a cabo por el Espíritu Santo, por estos 7 ángeles, ¿eh? Y que es ahora proclamada por el coro del cielo, ¿no? Que recuerda y evoca lo que ya habíamos leído en Apocalipsis 11. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Y es que la estrategia del Evangelio, que está basada, como ya sabemos, en el martirio, no sería eficaz ni efectiva si al mal se le consintiera desplegar toda su fuerza por un tiempo ilimitado. Vemos como Dios, ya lo vimos en pasadas sesiones, está muy preocupado de limitar el poder del mal, porque si no limitara el poder del mar, pues sería, en fin, el final del ser humano, ¿no? Por eso muchas veces cuando decimos, escuchamos oír, ¿por qué Dios permite el mal? Siempre tenemos esta visión de San Juan de decir, no es que Dios permita el mal, es que lo limita, porque si no, el mal acabaría con todos nosotros, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otras sesiones. Es el Espíritu Santo que viene en esta forma de 7 ángeles, es una figura simbólica de estos 7 ángeles para purificar el mundo. De nuevo, como ya tenemos mucha experiencia con el Evangelio de Resucitado, con el Apocalipsis de San Juan, la acción narrativa se vuelve a interrumpir con esta serie consecutiva de septenarios, ¿no? Con la séptima visión. Y ahora Juan teológicamente va a establecer una conexión entre el primer éxodo, la salida del pueblo de Dios de Egipto, y el último, la salida de los seguidores del Cordero de Babilonia. Vamos a ver cómo encajan estas 7 copas con las 7 plagas de Egipto, ¿no? Dios continuamente libera a su pueblo del mal y lo conduce a través del desierto de la prueba, a la tierra prometida, que en nuestro caso no es la tierra de Canaán, sino el cielo, ¿no? Por eso los que se han escapado de la bestia entonarán este cántico de Moisés y a la vez se unen al cántico del Cordero que veíamos en otros capítulos del Apocalipsis. Y en los que los acontecimientos eh, eh, de los antiguos hechos del Antiguo Testamento, a ver que me estoy yendo, perdón un segundito, que me acabo de ir. Y me he ido mucho. A ver. Es que es muy sensible. Y dice San Juan que vio una especie de mar de vidrio mezclado con fuego. Ya vimos cuando tuvimos la visión del trono, en los primeros capítulos de Apocalipsis, cómo este espacio alrededor del trono es una especie de mar de vidrio, es decir, es un espacio en calma, en equilibrio, en armonía, en paz, es un lugar purificado. Veíamos que cuando el mar está agitado, cuando el mal produce todo su poder, no hay una calma, ni una armonía, ni un equilibrio, ¿no? Pero sin embargo, el cielo tiene esta visión, San Juan, de un mar cristalino, un mar de vidrio mezclado con fuego. El fuego siempre es símbolo en la Biblia de purificación. Y los vencedores de la bestia, es decir, los mártires asesinados por el anticristo, están de pie sobre este mar cristalino. Están resucitados y santificados en el cielo, con las cítaras de Dios que simbolizan instrumentos de la alegría y el gozo eterno.
y cantan, es decir, interceden por todos nosotros los que estamos en la tierra, ¿eh? Cantan este cántico de Moisés y del Cordero, y es que están proclamando el cumplimiento de la historia de la salvación, de la obra salvífica de Dios con los hombres, cumpliendo así los cánticos de liberación que recorren todo el Antiguo Testamento, desde el libro del Éxodo, pasando por los Salmos, por los profetas, Amós, en fin, prácticamente por todo el Antiguo Testamento, fundamentalmente los Salmos, que cantan estos cánticos. Los Salmos son cánticos, fueron, fueron realizados por David para ser cantados, ¿no? Entonces es donde en mayor vemos estos cánticos de liberación en el Antiguo Testamento. Y dice, ¿quién no temerá y no dará gloria? Es una evocación al Salmo 86. Y no es quién no temerá en el sentido de miedo, de tener terror, sino que es ese temor de Dios, ponernos en disposición de Dios, en ese reconocimiento de la trascendencia divina, ¿no? Dice, porque vendrán todas las naciones y se postrarán ante ti. Continúa evocando el Salmo 86. Es un himno que concluye con una procesión universal de todos los pueblos que se postrarán en adoración del Señor. He puesto ahí, como siempre, muchos textos bíblicos para que veamos que la unidad de la escritura es absolutamente perfecta, Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo, grandes y admirables son tus obras, Señor Dios omnipotente, dice el profeta Amós, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los pueblos, porque tú solo eres santo, algo que siempre proclamamos en todas las Eucaristías, ¿no? Y tus justas sentencias han quedado manifiestas. Es un continuo cántico de alabanza al Señor a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Y se trata de eso, precisamente de ver los acontecimientos con los ojos de Dios, no con nuestros propios ojos. San Juan invita a la asamblea a través de la oración, es decir, que él mismo dice arrebatado en espíritu, que significa estar en oración, en la Eucaristía, a subir al cielo para mirar la realidad con los ojos de Dios, no con los ojos de los hombres, como muchas veces estamos tentados a hacerlo, ¿no? La Iglesia está llamada a leer en profundidad la historia que vive, a discernir los acontecimientos y a extender con su acción el reino de los cielos por orden y mandato de Cristo a través de tres símbolos. Uno es el trono de Dios. El Señor no es un Dios ausente ni lejano ni distante, sino que desde el cielo se acerca al hombre y establece una alianza con él a través de otro símbolo, que es el libro que contiene el plan salvífico de Dios, pero que está sellado, como ya veíamos, y que nadie puede abrir salvo el Cordero, ¿no? Uno solo puede abrirlo e iluminarlo. Y el tercer símbolo es precisamente el Cordero. Es Cristo ese uno que se manifiesta en el tercer signo, el Cordero inmolado en el sacrificio de la cruz, pero de pie, que es, como ya sabíamos, como ya vimos, estar de pie es un símbolo de resurrección. Levantando los ojos al cielo en relación constante con Cristo a través de la oración personal y comunitaria, seremos capaces de ver con los ojos de Dios y captar el verdadero significado de la historia. El Señor nos llama a discernir los signos de los tiempos. Eso es, como ya hemos visto en otras sesiones, la labor y la misión del cristiano apocalíptico, discernir los signos de los tiempos, no para temer, no para estar preocupado por lo que viene, sino todo lo contrario, para tener toda la esperanza en que Cristo ha vencido y de que suya es la victoria y de que el mal no tiene nunca la última palabra. Y en los versículos del 4 al 8 vamos a ver cómo el cielo se abre. Y dice así, después de esto miré y se abrió el santuario de la tienda del testimonio. Y salieron del santuario los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas, vestidos de lino puro resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cinturones de oro.
Uno de los cuatro vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó de humo procedente de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el santuario hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, vemos que se abre el santuario de la tienda del testimonio, que es una nueva manifestación de Dios. Es una nueva liturgia invitando a todos los hombres a la conversión. Y del santuario de la tienda del testimonio salen estos 7 ángeles y dice que van vestidos de lino puro. Están ejerciendo una función real. Y ceñidos alrededor del pecho con cinturones de oro, que es como iba el sumo sacerdote en el pueblo de Israel, ¿no? Están cumpliendo una función sacerdotal. Y dice que uno de los 4 seres vivientes dio a los ángeles las 7 copas de oro. El clamor de los santos, veíamos que los 4 vivientes simboliza la creación, el clamor de los santos es por fin atendido, como leíamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando los santos clamaban al Señor y decían: ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin vengar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Las mismas oraciones y plegarias de estos justos perseguidos que habían sido entregados a Dios en un movimiento ascendente desde la tierra al cielo, ahora son completadas con la respuesta de Dios en un movimiento inverso desde el cielo a la tierra. Y como ya hemos dicho, la ira de Dios no es mal genio, sino que es reprobación del mal, y a la vez purificación. Dios, Dios es amor puro, no puede tener ira ni cólera, ni mucho menos venganza, todo lo contrario. Ahora el movimiento que vamos a ver no es un movimiento agitado ni lógicamente irritado, sino lento y ponderado, como vamos a ver. Como ya hemos dicho, las plagas, las últimas plagas que llevan los ángeles en las manos, son las últimas llamadas a la conversión, que, como ya también he anticipado, son una evocación de las plagas de Egipto. Como ahora veremos cómo tienen mucho que ver estas 7 copas de la ira de Dios con las 10 plagas de Egipto. Y es que nos encontramos ante esta visión en un tiempo de purificación. Veíamos en la sesión pasada que era tiempo de vendimia, tiempo de siega, y ahora es tiempo de purificación. El Señor ha separado a los justos de los injustos y ahora tiene que purificar todo. Y dice que uno de los 4 seres vivientes le da las copas a los ángeles. Es la representación, simboliza la creación misma que participa de esta ira, de esta reprobación del mal, ¿no? Es la tierra misma la que rechaza el imperio, es decir, el mal. El santuario se llenó de humo procedente de la gloria de Dios y de su poder. Es la representación de la presencia de Dios. He puesto ahí unos textos de Éxodo y de los profetas de Isaías y de Ezequiel, donde siempre que el pueblo de Israel caminaba por el desierto, le acompañaba la nube, el humo de Dios, ¿no? Es la significación de la presencia del Espíritu Santo y del propio Dios, ¿no? La gloria de Dios. Ese humo también simboliza el escrutar, el discernir, que tanta falta nos hace, discernimiento, entender a la luz del Evangelio los signos de los tiempos, y reconocer la acción de Dios en cada momento de la historia, que a veces nos cuesta. Y dice que nadie puede entrar en el templo hasta la consumación de las 7 plagas. Es decir, que veníamos diciendo, es tiempo de purificación para toda la tierra, como ya anticipó el capítulo 9 de Apocalipsis. Los vencedores del anticristo, es decir, los fieles seguidores del Cordero, se postran ante el trono de Dios, le cantan alabanzas y anuncian los castigos, entre comillas, que se sobrevienen sobre los que persiguieron a la Iglesia de Cristo. Y nadie puede entrar en el cielo hasta que se consume esta purificación. No voy a entrar en esto, pero aquí nos está dejando entrever la idea que la Iglesia ha ido madurando a lo largo de los siglos sobre el purgatorio. Es decir, el cielo, antes de que los justos vayan al cielo,
los cristianos necesitamos este tiempo de purificación. Pero bueno, como San Juan es tan sutil, ahí lo deja y ya lo retomaremos más adelante. Vamos a entrar de lleno en las 7 copas y no sé por qué no me funciona esto. Pero bueno, ¿quieres leer tú, José? Pues así yo descanso un poco la voz. Del capítulo 16, que comenzamos las 7 copas, del versículo 1 al 9. Y oí una voz que salía del santuario y decía a los 7 ángeles: Id a derramar en la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Salió el primero y derramó su copa en la tierra, y una úlcera maligna y dolorosa apareció en las personas que llevaban la marca de la fiera y adoraban su imagen. El segundo derramó su copa en el mar, y el mar se convirtió en sangre como de muerto, y todo ser vivo que había en el mar murió. El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres el que es y el que eras, el santo, porque has realizado estos juicios. A los que derramaron sangre de los santos y profetas, tú les has dado a beber sangre. Se lo merecen. Y oí que el altar decía: Sí, Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y rectos. El cuarto derramó su copa en el sol y se le permitió abrazar a las personas con su fuego. Y las personas fueron abrazadas por el enorme calor y blasfemaron contra el nombre de Dios, que tenía el poder sobre estas plagas, pero no se convirtieron, dando gloria a Dios. ¿Veis? Sin entrar muy a fondo, estamos vislumbrando un poco, conociendo la historia del Éxodo, las plagas de Egipto, ¿no? He puesto aquí un cuadro, porque estas 7 copas están muy vinculadas con las 7 trompetas y además recogen muchos elementos de ella y evocan esto, como os digo, las plagas de Egipto. Su efecto ahora alcanza a la totalidad de la humanidad. He dejado el cuadro ahí para que, si luego lo queréis ver, para no entretenernos mucho en esto, la correlación entre la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima trompeta, junto con las copas que tienen muchas, muchas similitudes y concuerdan con las placas. Luego, si queréis, le dais una vueltecita después en la web que lo colgamos para que veáis un poco la. He puesto ahí también los textos bíblicos para que, si queréis, con la Biblia, pues que veáis cómo hay esa unidad de toda la escritura, ¿no? San Juan no está inventándose nada. San Juan está releyendo la historia de la salvación, releyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como hemos dicho, las 7 copas, este septenario de las copas, simbolizan o representan el juicio de Dios. Volvemos a decir que no son castigos, son permisiones divinas y llamadas de atención para que el hombre, al beber las consecuencias de su propio pecado, de sus malas acciones, se arrepienta y se convierta. Exactamente lo mismo que ocurrió con el faraón en Egipto, si recordáis. Darle de beber de las consecuencias de sus acciones y de esa forma, pues a reblandecer su corazón, arrepentirse y dejar salir al pueblo de Israel, ¿no? Dios deja por un tiempo limitado que el pecado llegue hasta sus últimas consecuencias. Las trompetas, si recordamos, afectaban solo a un tercio de la tierra. Era el momento en que los justos estaban mezclados con los injustos, ¿no? Todavía no era el momento de la cosecha, ¿no? De separar el trigo y la cizaña, ¿no? El imperio empezaba a decaer, pero todavía le quedaba vida. Con las copas ahora va a ocurrir algo de mayor gravedad porque afectan a la totalidad de la tierra. Ya vimos en la pasada sesión que se había realizado la vendimia, se había realizado la siega y ahora esto va a provocar el colapso definitivo del imperio. Pero fijaros, la copa
eh, en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, es un símbolo, es una señal de comunión y es un símbolo del servicio sacerdotal del Templo de Jerusalén. Eh, un día al año, el sumo sacerdote llevaba al santo, donde solo podía entrar él, al Santísimo, al Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza, llevaba una copa de sangre, símbolo de del perdón de los pecados del pueblo. Y aquí San Juan lo recoge para hacernos entender que las copas no son castigos, sino símbolos de comunión y de servicio sacerdotal a Dios. Y como os decía antes, al igual que le sucedió al faraón, el rechazo de beber esas copas, o sea, de beber las consecuencias de nuestras propias malas acciones, va a endurecer más y más el corazón de los nuevos egipcios, es decir, de las personas que siguen adorando a la bestia y combatiendo al cordero. Es el hombre el que se condena y el que se castiga a sí mismo. Dios no condena ni castiga. Es el hombre que por sus propias acciones experimenta las consecuencias de su pecado. Y como ya veíamos en el septenario de los sellos y en de las trompetas, San Juan, en su forma magistral de meternos en la acción tan complicada a priori, va a encadenar siempre 4 sellos, 4 trompetas y 4 copas, como en una especie de bloque, para luego ir desgranando la quinta, la sexta y la séptima. Ya lo hemos visto en anteriores sesiones. Las 4 primeras copas se vuelven contra las acciones de las 4 primeras trompetas, aunque la gravedad y la intensidad es mayor. Porque si recordáis, mientras que en las trompetas la tierra estaba seca, ahora tiene una enfermedad incurable. Mientras que en las trompetas la sangre llenó el mar y los ríos, ahora dice que se infecta como de muerto. Y mientras que en las trompetas se oscureció el cielo, ahora el cielo se incendia. El imperio había puesto una marca, recordáis, una marca en la frente a los hombres, el 666. Y esta se convierte ahora en una úlcera repugnante y purulenta, llena de pus. Había derramado la sangre de los justos y ahora ellos tienen que beberla. Vamos a ver qué significa todo esto más adelante. Habían hecho prodigios, con los que descendía fuego del cielo y ahora experimentan ese efecto del fuego. En fin, San Juan nos pone la perita en la boca para que entremos y profundicemos ante estos enigmas que luego se desvelan, como ya vamos viendo a lo largo de todo el Apocalipsis. Y dice San Juan que oyó una voz potente. Es la omnipotencia y la omnisciencia, es decir, el poder y la sabiduría de Dios, que dice derramar las 7 copas de la ira de Dios. Dios manda impartir su justicia. Cada ángel sale de la misericordia de Dios para derramar su justicia. Y porque la justicia, como todos sabemos, y si no lo sabemos ahora, es dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es ser justo. La primera copa es la úlcera maligna e incurable. Simboliza o representa todo el odio, toda la rabia y la desesperación, en referencia a la sexta plaga de Egipto, a las maldiciones que leemos en el libro de Deuteronomio, por la desobediencia a Dios a lo largo del transitar por el desierto. Y también hace referencia o evoca esa pústula maligna que leemos en el libro de Job. La segunda copa, dice San Juan, es mar en sangre como de muerto. Representa la muerte, la corrupción, en todo caso la lejanía de Dios, ¿no? Y también epidemias, todas las maldades y todas las perversiones de las que son capaces los hombres. En referencia a la primera plaga de Egipto, y en referencia al libro profético de Jeremías que advierte sobre el juicio que va a sobrevenir sobre los hombres. En este caso está hablando de la invasión y de la destrucción del templo por el rey babilonio Nabucodonosor, Jeremías. La tercera copa
habla de ríos y manantiales en sangre. Es la continuación de la segunda copa, pero incrementada. Representa el martirio, la violencia y la persecución de todos los cristianos, también en referencia a la primera plaga de Egipto. La cuarta copa, sobre el sol, que quema a los hombres, es la representación de la purificación de Dios a los hombres. Y es que la misericordia de Dios trata de limpiar a los hombres, pero sin llegar a convertirlos, como le ocurrió al faraón, por causa de nuestro propio orgullo. A pesar de que estamos viendo las consecuencias de nuestras acciones, incluso culpamos a Dios, porque Dios lo único que quiere es nuestro arrepentimiento, pero nosotros en lugar de arrepentirnos y acoger el amor de Dios, lo que hacemos es blasfemar incluso con más fuerza, ¿no? Es la referencia a la séptima plaga de Egipto, en la que el faraón cada vez tiene más endurecido su corazón, incluso llega a insultar a Dios, ¿no? También simboliza el hambre, la fiebre, la peste que también sufrieron los israelitas por el desierto que leemos en Deuteronomio. Es también la maldición sobre la tierra que relatan los profetas Isaías y Malaquías. Y también los signos en el sol, la luna y las estrellas que el Evangelio de Lucas nos relata en el capítulo 21. Como os digo, las copas del aire de Dios son llamadas de atención sobre las consecuencias del pecado en el hombre, ¿eh? Y que Dios permite solamente para purificarnos. Hay algo que vuelve y vuelve no solo en el libro del Apocalipsis, sino en toda la Biblia, y es que los momentos de prueba son momentos de purificación y de avance espiritual en el hombre. Dios permite estas consecuencias del pecado también para purificarnos. No es que tenga una intención maquiavélica, sino que sabe que pasando las pruebas el hombre va fortaleciendo su fe y va avanzando y va purificándose. Las 7 copas, como ya hemos visto, son referencia a las 10 plagas de Egipto. Ahora todo se vuelve contra el imperio, es decir, contra el mal, ¿no? El imperio sabemos que en el Apocalipsis simboliza el mal en general, pero vemos que no va a haber conversión, a pesar de que Dios se empeña continuamente en hacer que el hombre se arrepienta, el hombre no solo no se arrepiente, sino que culpa y blasfema contra Dios, ¿no? A pesar de tantas oportunidades, a pesar de tantas calamidades que supone el pecado en nuestras vidas, y que Dios nos hace beber de esas copas para que recapacitemos, nosotros no nos arrepentimos, ni reconocemos la grandeza de Dios, ni que el poder de Dios está por encima de todo eso. Y lo que hacemos es maldecirle y culpar a Dios, que es lo que muchas veces oímos, que por qué Dios permite todo esto, cuando es sencillamente todo lo contrario. Y entramos en la quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la fiera, y su reino quedó en tinieblas, y se mordían la lengua de dolor, y maldecían al Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras. Vemos cómo esta quinta copa va a tener también muchas similitudes y analogías con la quinta trompeta. Si recordáis, la quinta trompeta estaba identificada con la inmoralidad, que se ve correspondida con esta quinta copa, que es consecuencia de esa inmoralidad de la quinta trompeta. El imperio, a causa de su corrupción moral, va a colapsar. Bueno, se ha allí puesto una especie de cuadro, ¿no? El humo se oscurecía la tierra y ahora el reino de la bestia está en tinieblas. Las langostas, si recordáis, y si no hay que darle una vueltecita, ir para atrás y para adelante en el libro de Apocalipsis, provocaron unos dolores insoportables. Ahora los hombres se muerden la boca de dolor. Y recordabais que la mordedura de los escorpiones duraban 5 meses, que era un poco la vida de estas langostas, ¿no? Es una vocación de la vida natural de las langostas. Ahora no hay límite al sufrimiento. Ahora no son 5 meses, que es un tiempo limitado, ahora no hay límite a este sufrimiento. Con la quinta copa, que se derrama sobre el trono de la bestia y queda en tinieblas, simboliza oscuridad, caos y anarquía. El hombre
alejado de Dios, no puede gobernarse, ¿no? Los hombres se muerden la lengua de dolor. Cuando el mal, la consecuencia del pecado llega a la máxima expresión, los malvados rabian, se dividen y se pelean entre sí. Lo vemos en nuestro mismo país, en la tele, continuamente. Parece que están unidos y de repente explotan y se pelean unos con otros, ¿no? Y eso es precisamente esa falta de límite a ese sufrimiento. Esa oscuridad en la que están envueltos los malvados impide que reconozcan su propio pecado. No son conscientes de que están cometiendo vilezas y maldades, sino que como el faraón siguen endureciendo más y más su corazón y blasfemando contra Dios. La culpa al final de todo lo que nos pasa es de Dios, no de nuestras acciones, ¿no? Es la referencia a la novena plaga y a las tinieblas y oscuridad que relatan los libros de Isaías, Joel y Macabeos. Perdón, Marcos. La consecuencia de esta quinta copa, pues lo que he dicho, el colapso social del imperio. Si no hay moral, la sociedad se derrumba y, en fin, lo podemos ver hoy muy fácilmente en nuestros días, ¿no? Estas blasfemias de estas 5 primeras copas indican que los hombres se han colocado ellos mismos fuera de la salvación de Dios, han renegado de la salvación de Dios, a pesar de que Dios continuamente y progresivamente nos da una y mil oportunidades. Y como ya hemos dicho, no es Dios quien los condena, sino ellos mismos, al rechazar a Dios, se condenan a sí mismos, ¿no? Por voluntad propia y libre. Por eso muchas veces decimos que el infierno no es un lugar, que tampoco es un lugar, sino un estado donde Dios manda a la gente mala, sino que los propios malvados se arrojan porque reniegan de Dios y se arrojan al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, es todo lo contrario. Dios quiere que todos vayamos a nuestro destino final, que es el cielo, porque así lo ha determinado desde el principio de la creación, ¿no? Es ese pecado contra el espíritu que no tiene perdón. Renegar de la misericordia y del amor de Dios es el pecado contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón. Por eso es la condena eterna, ¿no? Eh, y vuelvo a decirlo, no es Dios quien rechaza a los hombres, sino todo lo contrario, los hombres los que rechazamos a Dios. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río, el Éufrates, y se secó su agua, de forma que quedó preparado el camino de los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Son los espíritus demoníacos que hacen signos y se dirigen a los reyes de la tierra entera con el fin de congregarlos para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Mira, vengo como un ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no tenga que pasear desnudo y vean sus vergüenzas. Y los congregó en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Pues fijaros, de la misma forma que la sexta trompeta anunciaba la inminente invasión de los bárbaros, la sexta copa dice que se seca el gran río, deja paso libre a la invasión de los reyes de Oriente, dice. Esta sexta copa sobre el Éufrates que seca sus aguas es un cambio de agentes del mal. ¿eh? Se desvanecen las fuerzas iniciales del anticristo, el imperio pierde su poder y los reyes de Oriente le combaten, es decir, ocupan su lugar. El Éufrates es denominado en la antigüedad como el Gran Río, que también se llamaba así al mar Mediterráneo, con lo cual vemos muchas similitudes, ¿no? Os he puesto ahí algunas citas en Génesis, Deuteronomio, Reyes, Crónicas y los profetas Isaías y Jeremías. El Éufrates siempre fue la frontera entre Oriente y Occidente. En tiempos también de Alejandro Magno era lo que dividía Occidente de Oriente, ¿no? También es la división es una división simbólica, espiritual, entre los seguidores del Cordero y los adoradores de la bestia.
El Éufrates es la cuna del hombre, es donde los biblistas dicen que estaba, donde Dios instauró el Edén, el paraíso, ¿no? Y también, como hemos leído, va a ser su sepultura. Es la gran batalla final de Armagedón. Y dice que salen tres espíritus inmundos. ¿Eh? Son estos nuevos agentes de carácter religioso, político, económico, que salen de la boca de la triada diabólica, del dragón, de la bestia del mar y de la bestia de la tierra, que es el falso profeta, como veíamos en los pasados capítulos. Y, en fin, no tenemos más que ver esta inmigración, pobres fillos, los pobres que vienen buscando un lugar mejor, toda la inmigración que invade Occidente y hace caer nuestra cultura, para bien o para mal, la hace caer. Esta globalización que invade Occidente y hace caer su economía. Lo vemos pues con todo este cambio radical que ha dado la economía en los últimos decenios de Occidente a China, ¿no? Vemos también esta invasión de espiritualidades orientales que nos ha invadido en nuestro Occidente con los yogas, con los reikis, con las meditaciones orientales, que hacen caer también pues nuestras creencias y nuestra religión, ¿no? Vemos cómo, ahora lo veremos más detenidamente, cómo el dragón se va metamorfoseando y va cambiando de estrategias. Siempre es la misma estrategia, pero va cambiando, va dándole vueltas y vueltas para ver, porque el mal es así, el mal es retorcido. Y entonces, si no puede por aquí, pues le da la vuelta, ¿no? Y esto es lo que está hablando San Juan con esta visión del Éufrates, ¿no? Y de los reyes que vienen de Oriente. Y habla de tres espíritus inmundos en forma de ranas, otra evocación a las plagas de Egipto, ¿no? Y aquí podemos ver muy claramente cómo estas ranas croan, salen del agua y croan, y pueden tener una cierta similitud con lo que es hoy los medios de comunicación, ¿no? Que falsean, que, que- que hablan mentiras, que tratan de ideologizar. Lo vemos muy claramente hoy en nuestro día. Es una referencia a la segunda plaga de Egipto, donde salen las ranas del Nilo, y invaden todo Egipto, ¿no? Dice que salen de las ciénagas putrefactas del pecado, salen de la boca de la triada diabólica, del dragón, de la bestia y del falso profeta. ¿Y para qué salen? Pues porque el dragón los utiliza para seguir atacando, como veíamos, a la mujer y a su descendencia. Como no puede atacar al hijo porque es llevado al cielo por el padre, pues ataca a la mujer y a la descendencia. Entonces, la bestia del mar, el imperio romano, que simboliza Occidente, es ahora traicionada. Y son los bárbaros, digamos, los que vienen de Oriente, los que continúan esa política imperial, pero de otra forma. Se abandona la capital Roma, y se traslada a la capital a otro sitio para continuar el imperio en otro lugar. El dragón siempre utiliza las mismas estrategias falsificadas como nuevas estrategias para seguir su lucha contra el bien, ¿no? Y lo vemos muy claramente en nuestros días. De la lucha de clases se ha pasado a la lucha de géneros, de los valores absolutos a todos los valores relativos. Ahora nada, no hay verdades absolutas. De una estructura familiar a una estructura monoparental o individual. De sistemas políticos nacionales a uno internacional globalizado, ¿no? Del derecho a la vida al derecho a la muerte. Estamos viendo cómo el dragón cambia absolutamente todos los valores divinos y toda la ley natural para tergiversar, ¿eh? Para tergiversar y llevar al hombre a la destrucción. Y es que estos cambios o metamorfosis son características propias de los reptiles. Y he puesto ahí algunas de las características, ¿no? Su capacidad de cambiar de piel. El reptil cambia de piel e incluso envenena, como el caso de la serpiente, ¿no? Se puede mimetizar, es decir, que muchas veces no somos capaces de verlo porque se mimetizan, como el camaleón, ¿no? De protegerse en un caparazón, como hace la tortuga, ¿no? A salvo eh, de otros riesgos, ¿no? Incluso de regenerarse. Sabemos que las lagartijas, si les cortas el rabo, se regeneran, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con el dragón, que
cambia de piel, cambia de estrategias, envenena siempre, se mimetiza, se oculta para no ser descubierto, se protege muchas veces e incluso se regenera. Como ya vimos en la pasada sesión, el caso, por ejemplo, de las grandes ideologías del comunismo. Parece que el comunismo acaba y de repente vuelve a resurgir, y así continuamente a lo largo de la historia, ¿no? También otra característica es su adaptación a diferentes hábitats, ¿no? Los reptiles pueden vivir en la tierra, en el agua, en el desierto. Su alimentación es omnívora, devoran todo, comen de todo, no se sacian. Su reproducción es interna, ovípara y bajo tierra, es decir, todo, toda su reproducción, toda su maldad se reproduce en lo escondido. Nunca lo hacen. No sé si estáis viendo un poco lo que San Juan nos quiere enseñar con estas imágenes, ¿no? Em, El diablo siempre utiliza al hombre para después dejarle tirado. Siempre hace lo mismo. El diablo, aunque parece que cambia de estrategias, el hombre utiliza, o sea, el dragón, Satanás, utiliza al hombre y luego le deja tirado. ¿eh? Es esa indiferencia eh, propia de Satanás frente al interés amoroso que tiene Dios, ¿no? Por el hombre. Y es que el dragón siempre busca erigir un imperio antidivino y recordemos, no solo antidivino, también antihumano. El dragón, Satanás, la serpiente, va contra Dios, pero va contra el hombre, porque a través de hacer mal al hombre, trata de hacer mal a Dios. Siempre el mal quiere montar un imperio contra Dios y contra el hombre. No lo olvidemos. El dragón no quiere nunca el bien del hombre. Nunca. La gran batalla final, Armagedón. Anda, cuántas películas hemos visto de Hollywood sobre el fin del mundo y el Armagedón. Bueno, pues el Armagedón es el nombre simbólico de la lucha escatológica, de la gran batalla entre el bien y el mal. Es una lucha espiritual que estamos releyendo a lo largo de todo el Apocalipsis. El cristiano está inmerso, o el cristiano y el hombre en general, está inmerso en una batalla espiritual, no visible. Y el que no es consciente de eso, pues tiene un problema, porque si uno no es consciente de que está en una guerra, pues no puede protegerse. ¿eh? En hebreo, Armagedón significa el monte de Megido, que está, ahí he puesto los datos porque está al sureste de Nazaret, a unos 30 kilómetros, en el valle que se llama Esdraleón, y a 90 kilómetros al noreste de Jerusalén, en cuya cima se ubicaba la ciudad de Megido, ¿no? Era un importante enclave comercial de la antigüedad. Por ahí pasaban todas las rutas que iban desde Egipto hacia el Imperio Romano, ¿no? O sea, era un enclave comercial y económico, pero además era un enclave fatídico de batallas y de luchas, ¿no? Es una referencia a una gran batalla y de las más trágicas que sufrió Israel, donde murió el rey Josías, que era el prototipo de un rey justo, ¿no? Y que perdió frente a los asirios, como podemos leer en el libro de Jueces o en el libro de Reyes. Pero también de otras muchas batallas, porque ahí cayó Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Cayeron los sirios, los egipcios, los persas, los turcos, los árabes, los cruzados cristianos, e incluso Napoleón Bonaparte. Es un enclave muy simbólico, pero que providencialmente ha sido terreno de muchas grandes batallas y que a veces desconocemos, ¿no? Es el lugar de la catástrofe de las fuerzas diabólicas, por antonomasia. Y dice que esta gran batalla congrega a todos los reyes de la tierra. El poder político, económico y social lanza su última ofensiva contra el Cordero y sus compañeros. Pero como vemos, bueno, como vemos y como vamos a ver, no es una batalla física, porque no hay una lucha. Para esta batalla final, el Señor nos advierte de que viene, de su venida inmediata, ¿no? Dice, parafraseando segunda de Pedro y el Evangelio de Mateo, mira, vengo como un ladrón. La sexta copa es el signo y el anuncio de la llegada de Cristo. Por ello, San Juan
introduce esa tercera bienaventuranza. Sabemos que en el Apocalipsis está recorrido por 7 bienaventuranzas, la plenitud de la dicha. Con lo cual el Apocalipsis, volvemos a repetir, no es un libro de catástrofes, sino un libro de dicha y de felicidad. Y dice, bienaventurado el que vela. Está hablando de la oración, como también los evangelios de Mateo y Marcos nos insisten, incluso San Pablo. Ser constantes en la oración, velad continuamente, ¿no? Cristo se dirige a la asamblea diciendo, vengo como un ladrón, vengo pronto, mi venida es inminente para darnos esperanza, que es lo que el libro del Apocalipsis nos da, a pesar de todas estas imágenes catastróficas que podemos vislumbrar, ¿no? Y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos. Es el guardar sus vestidos simboliza el luchar por la justicia. ¿Eh? Los justos heredarán el reino de los cielos, ¿no? El que persevera, el que está siempre en gracia y en guardia. ¿Eh? Es referencia, si recordáis, en los capítulos 2 y 3, las 7 iglesias de Asia, es la iglesia de Filadelfia que se había mantenido fiel, que había perseverado y no había caído en la idolatría. ¿Eh? Y era una iglesia que no tenía reproches, ni tenía errores, pero a la que el Señor le advierte que mantenga la lámpara encendida, porque el novio viene pronto. Y aquí se nos vienen muchas imágenes de los evangelios sobre la parábola de las 10 mujeres, ¿no? Y sus lámparas, ¿no? Y dice, para que no tenga que pasear desnudo y vean sus vergüenzas. Es una representación del pudor y la decencia. Es también una evocación, una referencia a la transgresión de Cam o la maldición de Canaán. Es el hijo de Cam que podemos leer en Génesis, que esto se vislumbra un poquito. Si habéis visto la película ay, eh, ¿cuál es la película? De Noé. La de Noé, es que estaba ahora con Éxodo y digo, no, Éxodo no, Noé. No, ¿cómo se ve que cuando el arca toca tierra, se ve a Noé que se emborracha y queda desnudo? Bueno, pues si queréis indagar sobre eso, Génesis 9, del versículo 20 al 27, cuenta un poquito esa maldición de Can, cómo a partir de ahí Can es, digamos, como exiliado, ¿no? Y Cam se va de la familia de Noé, cuando ya el arca ha tocado tierra, ¿no? Interpretada como piel negra, o sea, simboliza la inmoralidad, la esclavitud, ¿no? Bueno, eh, leer Génesis 9. La séptima copa. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y del santuario y del trono salió una voz potente que decía, ya está hecho. Hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un terremoto tan violento como no lo había habido desde que hay hombres en la tierra. La gran ciudad se partió en tres, y las capitales de las naciones se derrumbaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le hizo beber la copa de vino del furor de su ira. Todas las islas huyeron, los montes desaparecieron. Un gran pedrisco con piedras, como de un talento de peso, cayó del cielo sobre las personas. Y las personas maldijeron a Dios por la plaga del pedrisco, porque era una plaga terrible. Vaya con la séptima copa. La séptima copa se derrama en el aire, es decir, se derrama en toda la creación. Abarca a todo el mundo, ¿no? A todo el universo. Habla de relámpagos, voces y truenos. Y el mayor terremoto de la historia, dice San Juan. Es el símbolo de la victoria sobre el mal, el pecado y la muerte. Y la restauración de toda la creación a su condición original, ¿no? Es una referencia súper clara al misterio pascual de Cristo. Dice, del santuario y del trono salió una voz potente, la voz de Dios, una nueva teofanía, que dijo, ya está hecho, igual que Cristo dijo en la cruz, todo está cumplido. Es la voluntad de Dios llevada a su culminación, ¿no? Cumplida. Es la referencia al Calvario, que podemos leer en Juan 19. Por fin la plegaria de los santos ha sido escuchada. Líbranos del mal que Cristo enseñó a sus apóstoles a rezar. El mal que está simbolizada por el dragón, la serpiente original, ¿no? Las 7 copas de la ira de Dios señalan el abandono del imperio a sí mismo, que se desmorona. El hombre, el mal, ha matado a Dios
y se ha puesto en su lugar. Y entonces ahora tiene que sufrir las consecuencias de su propio orgullo y de su propia vanidad, ¿no? Y eso le va a hacer colapsar, como no puede ser de otra manera, por su propio pecado y por las contradicciones eh, internas del propio hombre, ¿no? Digamos que el hombre se rompe hacia adentro, ¿no? Implosiona. De todas formas, entre la sexta y la séptima copa hay una especie de intermedio, ¿no? Como ya vemos que San Juan lo hace continuamente antes del séptimo suceso, ¿no? Y es esta teofanía, ¿eh? Estos relámpagos, estas voces y estos truenos que sabemos que en Apocalipsis simbolizan el hablar de Dios, ¿no? Y el mayor terremoto de la historia, que también evoca cuando Cristo muere en la cruz, dicen los evangelios que hubo un gran terremoto, ¿no? Bueno, pues antes del juicio final, los que blasfeman contra Dios y los que persiguen a los seguidores del Cordero van a comenzar a sentir ese poder de Dios a través de su intervención, de su hablar, ¿eh? Sin embargo, van a seguir aferrados a la opinión que han tenido desde el inicio, desde el mismo paraíso. No necesitamos a Dios, queremos ser como Dios. Creemos los hombres que nuestro poder es superior al de Dios. Y nos habla de la gran ciudad que San Agustín en su gran obra de La ciudad de Dios pone en confrontación la ciudad del hombre contra la ciudad de Dios, ¿no? La ciudad representa una realidad humana, una creación del hombre, mientras que el campo significa o simboliza una realidad divina, ¿no? Una creación de Dios. Esta gran ciudad es Babilonia, es Roma, es Egipto, es Sodoma, es Nínive. Son todos símbolos de maldad y de pecado, de corrupción, de paganismo, de idolatría, de inmoralidad. También está representada por la vieja Jerusalén, la Jerusalén judía, símbolo de, de la ciudad que mata a Dios, del teodicidio, ¿no? Y del cumplimiento profético de muchos libros del Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel, entre ellos, en contraposición de la Nueva Jerusalén que va a ir anticipando San Juan y que ya veremos en capítulos posteriores, que simboliza la nueva morada y la ciudad santa de Dios, ¿no? Eh, Cristo con su misterio pascual reúne a todo el pueblo que le ha escuchado y lo lleva a otra Jerusalén. De hecho, Jerusalén es destruida. Ya no hay templo, ya no hay ciudad santa. Es Cristo, el propio templo y el que va a ser la misma presencia de Dios en la tierra, ¿no? Y casualidades que San Juan enlaza magistralmente, ¿no? Tanto Roma como Jerusalén es la ciudad de las siete colinas, ¿no? Hay quienes lo interpretan como las siete cabezas del dragón. También es la torre de Babel, simbolizada por los siete pisos que tenía de 90 metros de altura, ¿no? Son cosas que son las anécdotas de San Juan que es magistral en eso. Y en su evangelio también tiene muchas anécdotas que nos hacen darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? Bueno, continuamos que ya queda poco. Dice que se partió la gran ciudad en tres. Es el símbolo de confusión, de división. Se partió en tres, económicamente, políticamente y religiosamente. Es una referencia a la profecía de Zacarías, ¿eh? Aquí Lutero mete su baza, y ve en esta partición de la gran ciudad, porque, en fin, los protestantes, los luteranos, eh, ven a esta gran Babilonia que es la iglesia, ¿no? Entonces, Lutero ve aquí en esta partición de la ciudad en tres como el culmen de la decadencia eclesial con los tres papas de Aviñón en la historia de la iglesia, ¿no? Pero bueno, y las capitales de las naciones se han derrumbado. Es el fin del apoyo de los gobiernos al mal. Estamos viendo algún indicio, ahora con el zumbaillo este de Trump, como eh, ya los gobiernos empiezan, este y el Milei de Argentina, empiezan a no eh, ser cómplices ni apoyar a estas ideologías que veíamos de la bestia, ¿no? De estas ideologías woke, estas ideologías de género, y entonces vislumbramos
este fin del apoyo de los gobernantes a las ideologías, ¿no? Pero bueno, todavía no de forma definitiva. Y dice que Dios se acordó de la Gran Babilonia, es el juicio del imperio, ¿no? Es una clara referencia a la destrucción de Jerusalén en el año 70 y también a la de Roma en el 476, donde cae definitivamente el Imperio Romano. Y con discernimiento tenemos que ver muchas similitudes de la caída del Imperio Romano con el imperio que tenemos actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Con el Imperio de Occidente. Hay muchas similitudes que hacen ver que está ocurriendo prácticamente lo mismo que ocurrió con la caída del Imperio Romano y que está ocurriendo con la caída del Imperio de Occidente. Y es toda esa invasión de bárbaros que ocurrió en el Imperio Romano y que ahora no digo bárbaros en el sentido peyorativo, sino gente extranjera que viene de Oriente y de África y de otros sitios que no son propiamente Occidente, e invaden y cambian el tema, ¿no? Como vemos, la ira de las copas de la ira de Dios, del furor de Dios, dice San Juan, es el fin del mal, ¿no? Evocando la profecía de Isaías que dice, despierta, despierta, ponte en pie, Jerusalén, que bebiste de la mano del Señor la copa de su ira, apuraste hasta las heces el cáliz de vértigo. Isaías era durillo, bueno. Todas las islas huyeron, los montes desaparecieron. Es lo que venimos hablando de que es la representación de este cambio de valores morales y principios éticos, ¿no? Como dice Ezequiel, contra todos los montes elevados, contra todas las colinas encumbradas, se estremecen los pueblos lejanos. Dice que cae un gran pedrisco sobre los hombres. Es la frialdad del hombre para acoger la buena noticia del Evangelio. Es la misma referencia a la séptima plaga de Egipto y a la primera trompeta. Lejos de arrepentirse, el faraón que nos representa a todos nosotros, maldecimos y culpamos a Dios. Cuando Dios no actúa, el hombre se mofa de él. Y se mofa también de los cristianos por creer en un Dios que no tiene poder, que es un Dios lejano y que no actúa. Y cuando experimentan su poder, le señalan como el culpable de todos los males. Es decir, el hombre siempre, desde el inicio, desde el paraíso, siempre ha echado la culpa a Dios. Porque Adán le dice, la mujer que me diste como compañera. El hombre siempre culpa a Dios de las consecuencias de sus acciones. Y lo vemos desde el principio y lo seguiremos viendo a lo largo de toda la historia, porque los hombres somos así. Y ya para concluir, hemos visto cómo no ha habido ninguna lucha. San Juan no habla de carromatos, ni de tanques, ni de muertes, ni de espadas, ni nada. Los compañeros del Cordero y los seguidores de la bestia han sido presentados en Armagedón como dos ejércitos antagónicos. Esto es lo que también San Ignacio habla en las dos banderas. Nadie puede ser neutral. Estamos en una lucha espiritual, que también lo dice San Pablo en numerosas ocasiones en sus cartas. Nadie puede ser neutral. Y que el mismo Cristo decía, el que está, o estás conmigo o estás contra mí, el que está conmigo, como dice, el que no está conmigo desparrama, ¿no? Pues no podemos mantenernos neutrales, queramos o no, estamos en medio de una lucha espiritual. San Juan lo repite continuamente. Sin embargo, él dice, no explica que haya ningún combate, ¿no? Y es porque los seguidores del Cordero no utilizan las mismas armas de los adoradores de la bestia. El cristiano permanece en oración en el monte Sión. El cristiano no lucha ni combate el mal con mal, como dice San Pablo, combatir el mal con el bien. En oración en el monte Sión es una clara referencia eucarística, ¿no? Y de esa forma nosotros a través de los sacramentos motivamos la acción de Dios. Todas las plegarias, todo el incienso de nuestras oraciones de la Iglesia celeste y de la Iglesia terrestre suben a Dios y motivamos su intervención definitiva, ¿no? Y como ocurrió cuando el pueblo de Israel entró en Jericó, a través de esta procesión litúrgica, de esta procesión eucarística, los muros del imperio caerán y nos darán paso a la tierra prometida, que es el cielo. Por tanto, la misión de la Iglesia y nuestra como cristianos no es llevar la conversión y el arrepentimiento de las personas por la fuerza bruta,
No es con la amenaza ni con el castigo, porque Dios no hace eso. Son armas de la bestia. Eso sí que lo utiliza la bestia, pero el Cordero no utiliza esas armas, ¿eh? Lo que el cristiano está llamado, y la Iglesia, por supuesto, es hacer presente a Dios en este mundo, ¿eh? Permanecer en él, ser sus testigos y ser sus profetas, proclamar su salvación a todos los hombres. Y con esta séptima copa, todo está cumplido. Con esta última teofanía, con este hablar de Dios, la séptima copa se ha derramado, la séptima trompeta ha sonado y el séptimo sello ha quedado definitivamente abierto. La voluntad de Dios está cumplida, aunque no veamos todavía el final de todo. La presencia de Dios en el mundo es completa, aunque no le veamos. El sentido de la historia ha sido completamente revelado. No hay más revelación. Dios no tiene nada más que decir de lo que nos ha dicho. La ira de Dios, es decir, el- 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 la reprobación del mal ha concluido y el mundo viejo ha sido purificado para abrirse a uno nuevo que veremos en los siguientes capítulos, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Todo, todo está preparado con estos septenarios que han concluido, están preparando la parusía, la segunda venida de Jesucristo que implantará su reinado eucarístico en la tierra. Y hasta ahí hemos llegado hoy y ya veremos en los próximos capítulos cómo nos enseña el juicio de la Babilonia, cómo nos muestra esa Jerusalén celeste con unas imágenes de una belleza incalculable, pero eso será para las siguientes sesiones. Y nada, si hay alguna duda, porque hoy ha sido súper intenso, súper rápido y tal, pues si puedo os la contesto y si no, pues no la contesto. Explicaciones muy claras y te lo agradezco. Pero yo estoy acostumbrado a los evangelios, en plan de lectura de parábolas, las epístolas del Nuevo Testamento también, San Pablo. Tengo que decir sinceramente que del Apocalipsis no me entero de nada. Es complicadísimo, es una especie de cambio de... Es normal, es digamos, el jeroglífico de la Biblia, pero es que San Juan, sí, claro, que hay que empezar desde el principio, porque todo se abre desde el principio. Cuando lees y entras, todo esto no es idea mía, son padres que han estudiado la Biblia, exegetas, que, sobre todo el padre Castellani, que tiene una visión de todas estas imágenes y símbolos. Empezamos hace ya más de un año, ¿no? Con los símbolos, con todo, empezando un poco con la introducción. De todas formas, hombre, es durillo porque cada sesión es de hora y tal. Pero claro, hay que empezar primero, ver contexto, ver simbología, porque si no, el Apocalipsis es imposible de entender, es imposible. Pero luego San Juan tiene esa habilidad y esa profundidad para abrir, una vez que nos da las pautas, como buen judío que era, sobre todo la simbología judía, sobre todo la escritura del Antiguo Testamento, que también nos falla lo porque lo conocemos poco. Y el Apocalipsis está lleno de vocaciones y de reminiscencias del Antiguo Testamento. Está continuamente, porque Juan es judío y está viendo todo el cumplimiento a lo largo de la historia de la salvación, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Pero claro, es apasionante. El Apocalipsis no es para, ya lo he entendido. Yo llevo 10 años dándole vueltas y cada vez me apasiona más. Cada vez me apasiona más y cada vez coges... Es lo que pasa siempre con la Biblia, que cada vez que entras ves una cosita nueva y dices, ¡ay, va! Y San Juan tiene una habilidad magistral para pegarnos estos pellizcos y dices, ¡ay, va! Y te das cuenta y de repente ves todo muy claro. Todo lo que estaba velado, de repente lo ves todo muy claro. Lo ves muy claro. Pero claro, ¿quién es el artífice de eso? El Espíritu Santo, no nosotros. No porque sepamos. Los que no tienen fe te dicen, ¿y quién se lo ha dicho? Bueno, ¿quién ha escrito la Biblia? ¿Quién ha escrito la Biblia? El Espíritu Santo, ¿no? Claro, Pues pero es que tú les explicas algo y te dicen, ¿tú dónde lo has leído? Pues en la Biblia o en Apocalipsis. Y claro, lo primero que te dicen, y eso lo dicen,
que ha bajado Dios y se lo ha dicho a ellos. Es lo primero que te dice. ¿No ves que Porque siguen, además es que son negativos. O sea, que sigue habiendo plagas y siguen maldiciendo y contradiciendo a Dios? A pesar de que las cosas sean evidentes, ellos siguen emperrados y endurecidos su corazón al máximo para decir, pero eso, ¿quién te lo ha contado a ti? es que es lo que yo estoy diciendo. Pues es una pena, hay que rezar por ellos. ¿A ti quién te lo ha contado? No hay que convencerlos. Ha venido Dios a decírtelo, te lo ha dicho en persona Dios. Es que Dios tiene persona, además como me dijeron hace poco. Uy, si Dios se pusiese aquí delante de nosotros, nos moriríamos y caeríamos al suelo inmediatamente. Pues eso, Así que más vale no tentar a Dios. Y algunos, aunque lo tengan de frente, no lo Pero escucha, Tita, pero vete a decir eso a gente que no tienes que decir, que hemos dicho. Claro. Nosotros tenemos que estar en la Eucaristía en oración, rezando por toda la humanidad. Dios tiene la victoria. Nosotros no tenemos que luchar. No tenemos que luchar, y luchar significa no ponernos en contradicción con la gente que no cree. No, rezamos por ellos. Rezamos por ellos. Más que no nos vamos a convencer. No, porque míralo, el faraón, venga, muere su primogénito y sigue. Pero, Eso es la condición del pecado. Tendrás que hablar para que ciertas personas que crean. Que no, que eso es... De alguna forma tienes que... Como decía José Luis, eso es problema del Espíritu Santo, no tuyo. Por más que reza, no, por más que... Pero bueno, Decía, el antiguo pablo decía, eso es problema del Espíritu Santo. Yo doy hasta donde llego. Y luego es el Espíritu Santo el que hace todo. ¿Vale? Pero que veáis que todo el Apocalipsis no habla de los últimos tiempos, sino que habla de todos los tiempos, que no son profecías de calamidades del fin del mundo, que va a haber una guerra mundial y se va a destruir todo, que no, que lo estamos viendo sesión a sesión, y es apasionante, vamos. Yo lo que sí veo importante es, por ejemplo, las personas que se interesan, comentarles esto. Tengo algún familiar cercano que cuando me habla lo de, porque ya estamos en el fin del mundo y tal, yo, ¿qué he hecho? Le he mandado le he mandado el enlace de Sí, se aguanta una hora. No, pues no, pero sí lo ha hecho, te contesta. No, pero este que es creyente, Pero que es lo que vea así, existe. como yo lo veía antes, que se iba a acabar y tal, A mí me dice. y poco a poco lo ha ido viendo, y entonces es eso, es ir profundizando con el que quiere y compartiendo con Dice, el fin él. del mundo, a mí no, a mí hay una personita que cuando le digo, yo es al revés, yo hablo con él y le digo, el fin del mundo está a punto de llegar. Pero eso a ti, ¿quién te lo ha dicho? Porque lo dijo Tita. Pero yo ahora me pongo en ese que te dice, ¿y a ti quién te lo ha dicho? ¿Dios que te lo ha dicho? Ah, vale. Lo que me contesta esa personita es que, pero existe el universo. Y te deja planchada. No queramos... ¿Sabes lo que pasa, Tita? Que a veces queremos ser más Dios que Dios. Y Él tiene sus tiempos y sus momentos y su voluntad, y no tenemos que estar preocupados. Él nos dice, atentos, que vengo pronto. Manteneos en vela, con la lámpara encendida. No tenéis que luchar, no tenéis que guerrear, Y llena de aceite. no tenéis que usar las armas del mal. Vosotros en los sacramentos. Lo que pasa es Que ya vendré yo. también estamos en una época en el que todo lo tenemos inmediato. Entonces, claro, el pronto de hace 2000 años para acá creemos que tiene que ser ya. Será cuando Dios quiera. No sé si es pronto, si está... Porque yo muchas veces pienso, digo, estamos a punto, pero luego digo, queda un montón. Y es que eso no se sabe, puede ser mañana como puede ser todavía así. Si leemos otra vez los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que habla de las 7 iglesias, que es un poco toda la historia del tiempo de la iglesia, nos daremos cuenta que no estamos al final. ¿Que no? Que no estamos al final. Pero bueno, en cualquier caso, Dios es el que decide cuándo es el final y cuándo no, no nosotros. Él decidió cuando se formó el mundo, pues va a decidir cómo se acaba. Que no se va a acabar. Emplazados para las próximas sesiones. No se va a acabar. Se va a transformar, que no es lo mismo. Bueno, dar gracias a los que nos seguís por YouTube. Ya no os voy a decir que deis like ni que os suscribáis, hacer lo que queráis, pero sería bueno que lo hicierais porque así vamos creciendo en número. Así es que de todas formas, gracias, porque yo sé
nuestra vida es muy agitada y que escuchar durante una hora un vídeo hay que tener una predisposición muy importante. Así es que os lo agradezco de todas formas y a vuestra disposición. Os sigo diciendo lo mismo. Si queréis dejar preguntas en el chat de YouTube, pues las dejáis y con mucho gusto os las contestamos. Así es que muchas gracias. Chao, me encanta.